Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan todos muy buenas tardes por acá. Día jueves. Buenas tardes, Vamos a abrir profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir pantalla por acá y empezamos en breves minutos. ¿Cómo les fue con la masterclass? ¿La pudieron revisar la semana pasada del módulo número 3? ¿Fueron ver la grabación, estudiar el PDF? ¿Cómo les fue por ahí? Los que no pudieron por falta de tiempo o etcétera, no se preocupen porque vamos a hacer un repaso de día en todo caso de la grabación del módulo 3, ¿vale? No hay problema. Muy bien, alumnos, vamos a dar inicio entonces a la clase sincrónica del módulo número 3. Tengan todos y todas muy buenas tardes. En el módulo 3 de gestión de transporte y distribución, ya sería nuestra penúltima clase, dado que la próxima semana es la última clase correspondiente al módulo 4. Bien, lo que vamos a ver el día será un repaso de la masterclass que fue grabada y publicada la semana pasada respecto a redes de distribución y luego algunas actividades prácticas de alternativas múltiples y desarrollo para la aplicación de los conocimientos que vamos a ver el día de hoy a modo de repaso, ¿cierto? Respecto a lo que se vio la semana pasada. El resultado de aprendizaje del día de hoy será internalizar y aplicar los conocimientos adquiridos en la masterclass del módulo 3 para adquirir herramientas prácticas en el mundo profesional. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver hoy día? Primero, un repaso de la masterclass de la semana pasada que duró 90 minutos. Hoy día, por supuesto, voy a ser mucho más breve ya que va a ser un resumen a modo de explicar los conceptos más importantes de una red de distribución. ¿Ok? Y luego, actividades prácticas, alternativas múltiples, resolución de problemas y, como siempre, un resumen y cierre de la clase para cerrar con preguntas, dudas o consultas que hayan respecto a marco teórico que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Primero, la masterclass de la semana pasada de red de distribución. Vamos a hablar del diseño de redes de distribución, los costos que están relacionados a una red de distribución, cómo se crea, cómo se desarrolla y cuáles son los costos que están previstos en estas redes y los cambios que pueden haber en una red de distribución, si son fijos, si son variables, si se pueden modificar o no, y cuáles son las implicancias de esto. ¿Ok? Primero, pregunta para ustedes, alumnos, desde el chat, si quieren participar o audio también, ¿por qué no? ¿Qué es un diseño de red de distribución? Si ven la imagen que tienen acá en su pantalla y ven lo que está descrito, ¿qué podrían definir ustedes como redes de distribución? Lluvia de ideas. A ver qué tal. Como una planificación sobre la distribución. Planificación. Perfecto. ¿Qué más podría ser? Los pasos que sigue el producto. Muy bien. El paso a paso podría ser, ¿cierto? Una planificación, un paso a paso, procesos, ok, perfecto. Lo primero que podemos ver, ¿cierto? Es cómo es trasladado materia prima aparentemente desde una entrada por diferentes centros o áreas de distribución, ¿cierto? Tenemos la entrada arriba por diferentes medios de transporte, luego centro de distribución o plantas, ¿cierto? Y mediante transporte terrestre van transportando, ¿cierto?
materia prima o productos por diferentes áreas hasta llegar a un cliente final, ¿cierto? Como definición, el diseño de red de distribución es un conjunto de operaciones, actividades y decisiones logísticas que tienen como objetivo hacer llegar un producto terminado desde el proveedor hasta el cliente final. Comercio exterior en su máxima expresión, puro y duro, ¿cierto? Envía un producto desde China terminado, transporte marítimo, transporte aéreo, ¿cierto? Llega a Chile y el transporte terrestre lo envía a diferentes plantas de chequeo de calidad, ¿cierto? Diferentes plantas de distribución hasta llegar al cliente final que seríamos nosotros o nuestros propios compradores en caso que ustedes importen un producto, ¿sí? Eso es una red de distribución, conjunto de operaciones y actividades que llevan a una distribución desde el punto de origen o punto A hasta el cliente final, ¿ok? ¿Qué tenemos que entender dentro de una red de distribución? Primero que la empresa no es un ente aislado y se relaciona con un entorno y sociedad, ¿cierto? Tenemos los variables o flujos físicos que están presentes en una red de distribución. Tenemos el aprovisionamiento, que vendrían siendo los proveedores, ¿cierto? Los proveedores son quienes nos proveen, valga la redundancia, ¿cierto? A nosotros de ya sea materia prima o el producto que queremos traer a Chile o importar para distribuirlo hasta el cliente final, ¿cierto? Entonces una empresa se relaciona con agentes externos que serían en este caso, en primer lugar, los proveedores. Luego tenemos los movimientos internos. ¿Qué creen ustedes, alumnos, que serían movimientos internos en una red de distribución o dentro de una empresa? ¿A qué se refiere movimientos internos si hablamos de distribución de productos para llegar a un cliente final? Recepción y despacho. Perfecto, despacho, muy bien, excelente. ¿Qué más podría ser? Movimientos internos en una empresa, ¿cierto? ¿Qué ocurre en un almacén, en una bodega? ¿Qué sucede en los mismos traslados, ¿cierto? Todos los movimientos internos están relacionados, como dijeron por ahí, a los despachos, a los montacargas, los operadores logísticos, todo el personal o todo el movimiento que se efectúa al interior de una empresa para hacer funcionar una redistribución serían los movimientos internos. ¿Que se relacionan con el entorno? Por supuesto que sí, porque un despacho, como bien dijeron por ahí, tienen que relacionarse, ¿cierto?, con operadores logísticos externos, subcontratados o de la misma empresa, pero se relacionan con aduanas, se relacionan con un cliente final, ¿cierto? En sociedad se van relacionando de manera externa a una empresa para poder tener una red de distribución. Si fuera una empresa sin una, una conexión hacia el exterior, ¿cierto? No podrían tener una red, ¿cierto? Personal administrativo operativo, excelente. Y por último, valga la redundancia, los despachos, ¿cierto? Los despachos que vendrían siendo por lógica la característica principal de una empresa que se relaciona con su entorno y medio ambiente. Luego, en una red de distribución también hablamos de variables o flujos de información, ¿cierto? Una red de distribución no solamente vive de una buena distribución de transporte con camiones o medios de transporte distintos y plantas, se requiere flujo de información tanto al interior de la empresa como hacia el exterior. Primero tenemos la información online, ¿cierto? Que es el inventario y el stock en línea que es clave para una empresa para efectos de reabastecimiento, cálculo con proveedores, cálculo de costos y gastos, ¿cierto? La información online tiene que estar presente para hacer un buen trabajo. Esta información, por supuesto, tiene que ser confiable y precisa, donde se requiere alto grado de veracidad. Comprenderán que si la información que está en línea del stock de inventario no es veraz, no es correcta, no es efectiva, pueden haber resultados catastróficos desde el punto de vista financiero para una empresa. ¿Ok? Luego la información tiene que ser segura. Si es hackeada su empresa o toda la información la tienen en un notebook y este es robado o se pierde o se extravía o se daña, no pueden quedar sin la opción de tener un backup, ¿cierto? Ahí viene el tema de la ciberseguridad, que viene siendo un ítem importante para efectos de
mantener un flujo de información seguro, ¿cierto? Y esta información tiene que ser significativa y fácil de usar mediante cuadros, cuadro de mando integral, Excel u otras herramientas gráficas que nos ayuden de manera simple a entender la información que necesitamos, como el inventario, que es el gran ejemplo para una red de distribución. Una red de distribución depende de un buen stock de en línea de inventario para mantener un flujo en la misma red de abastecimiento, de autoabastecimiento de los productos que necesitan para distribuir en su red. Ejemplo de esto, Jumbo, por ejemplo, o Líder, que son supermercados gigantescos a nivel nacional y Latinoamérica, ¿cierto? Ellos necesitan, imagínense, una red de distribución brutal a nivel nacional para mantener el stock de todos los, imagínense la cantidad de cientos, miles de productos que tienen, la variedad que tienen, necesitan tener esto, una información online confiable, segura y simple. ¿Bien? Segundo ítem, los modelos logísticos van variando en el tiempo. Y pregunta para ustedes, ¿a qué se refiere el concepto de status quo en una organización o empresa, alumnos? ¿Habían escuchado este concepto antes? ¿Qué entienden ustedes por este concepto? O si nunca lo habían Como escuchado mantener también. todo tranquilo, como todo en calma, algo así. Ok. Quietud vendría siendo la primera palabra, ¿no? Que se leen a la mente ahí. Ok. Status quo. Status quo, alumnos, se refiere, como dijo por ahí la alumna, a un proceso de quietud o estancamiento, ¿sí? El status quo se refiere a algo estático, status quo, ¿ok? Y si hablamos de estático en una empresa, ¿creen que sea positivo o no? Una empresa que tiene que estar en constante crecimiento, en constante evolución con el mercado, en constante adaptación a las diferentes demandas de los clientes. ¿El status quo es positivo o no? No, ¿cierto? El status quo, alumnos, en una empresa es negativo. El status quo se refiere a una empresa que no es capaz de adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y en consecuencias está condenada a extinguirse. Así de tajante y así de radical el concepto. ¿Ya? Y cuando hablamos de que los modelos logísticos van variando en el tiempo, se refiere a que justamente una red de distribución tiene que estar adaptándose permanentemente a las diferentes condiciones del mercado. ¿Sí? A los diferentes almacenes que uno va arrendando, comprando, a las diferentes carreteras que se van creando en una ciudad, a las diferentes políticas o leyes que va implementando un gobierno, ¿sí? Una empresa que no es capaz de adaptarse está condenada al fracaso en el mediano y largo plazo. En el corto plazo puede que no. El status quo, que significa no avanzar, no crecer, quedarse estático en un estado o de calma o quietud. En el corto plazo quizás no se ven los resultados negativos, pero si se aguantan un año, dos, tres, 5 años, se pueden ver resultados no deseados en una red de distribución. ¿Ok? Tener claro eso. Una red de distribución requiere de no estar en status quo. Una organización requiere de evitar el status quo para mantenerse vigente en el mercado junto con su competencia. ¿Qué más tenemos por acá? La empresa necesita más que transporte. Además de tener camiones, cierto, diferentes almacenes, plantas, bodegas, etcétera, si vemos esta imagen de acá, ustedes mismos, bueno, nosotros que somos todos clientes de Mercado Libre, de Rappi, Blue Express, despachos a nivel nacional, ¿cierto? Aparte del transporte, se necesita tener una capacidad de red de distribución que aparte de tener transporte, tenga una alta disponibilidad de entregas, el despacho sea rápido, cumplan con la calidad del producto y se mantenga una calidad estándar de eficiencia y eficacia en la entrega. Por eso Mercado Libre, fíjense que Mercado Libre partió sin ningún camión.
era una página online que te ofrecía como Airbnb, ¿cierto? Que no tiene ningún departamento, o Uber, que no tiene ningún vehículo, te ofrecían ser el conector, ¿cierto? Entre proveedor y cliente. Hoy día Mercado Libre tiene una red de transporte sumado a su logística en línea que les permite tener todas las características que les dije acá abajo. Y hoy día son líderes en la TAM, de hecho. En lo que es red de distribución, Mercado Libre la lleva, si lo quieren definir de esa manera. Rappi es otro buen ejemplo. Rappi no tiene transporte propio, pero cumple con todas las características de abajo. En consecuencia, tiene una red de distribución bastante interesante que lo ha llevado a posicionarse en el despacho, red de distribución de alimentos, como líder, ¿sí? Y Blue Express, que es mucho más antiguo, pero que viene siendo una característica principal de una red de distribución óptima para efectos de productos terminados. Blue Express viene siendo bastante ejemplar a nivel nacional, ¿sí? Mucho más que transporte se necesita, además de una red de distribución que tenga camiones, ¿cierto? Y amplia gama de posibilidades. Una red de distribución necesita idealmente más de un almacén, más de un camión y más de una fábrica, ¿sí? Además de una alta variedad de productos y canales de distribución, como acabamos de ver acá. Una red de distribución puede estructurarse con un almacén, una fábrica y un camión. Sí. De hecho, acabo de escribir lo que es una pyme, por definición. Una empresa pequeña con una red de distribución pequeña que tiene un flujo pequeño, ¿cierto? De productos. Pero si ya empiezan a crecer, le empieza a ir bien y quieren crecer, necesitan una amplia gama de posibilidades en una red de distribución para tener mayor capacidad de abarcar el mercado que quieren controlar. Una ciudad completa, una región, que eso ya es mucho más estratégico, ¿cierto? Querer conquistar, entre comillas, eh, cierto sector donde mi target en el mercado lo cumple. Por ejemplo, si tengo un supermercado y mi fuerte es fruta y verduras, me conviene la zona central, el norte o el sur. Ese tipo de cosas tengo que empezar a pensar, ¿cierto? Y en función de qué ciudad no tengo mucha competencia, podría ser una buena oportunidad de inversión. Todas esas cosas las tengo que considerar en una red de distribución para efecto de que tenga éxito. De ahí las estrategias comerciales, que ahí, por supuesto, el marketing online, en redes sociales, ya viene siendo algo clave. Antiguamente era todo, uno pagaba en la radio o en los comerciales en televisión. Hoy día todo es redes sociales, ¿cierto? O YouTube, que también uno puede comprar publicidad donde se consume mayor tiempo hoy en día. Los clientes que nosotros, recuerden que nosotros mismos somos clientes de diferentes redes de distribución de alimentos, de productos, etcétera, a nivel nacional e internacional. No lo olviden. Y acá, cadena de suministros o chain supply. Una cadena de suministro. Pregunta alumnos, ¿cadena de suministro será sinónimo de red de distribución o red logística de distribución? ¿Qué creen ustedes? Si ven la imagen descrita abajo, ¿qué opinan? ¿Cadena de suministro será sinónimo de red de distribución? La cadena es como los pasos desde que se fabrica el producto hasta que llega como al cliente. La red de distribución Perfecto. son las formas en que yo llevo mi producto hasta el cliente. ¿No? Bien. Muy bien, Daniela. Perfecto. Una cadena de suministros, alumnos, cuando hablamos de redes de suministro o cadena de suministro, son sinónimos. ¿Ok? Distribución o red de distribución y cadena de suministro, para efecto de redes de distribución o cadena, aplica como sinónimo. Lo que están viendo acá abajo es un sinónimo de red de distribución. La única diferencia, y acá sí hay una gran diferencia entre la cadena de suministro y una red de distribución,
es que la cadena de suministro sí puede considerar la creación de materia prima, como ven en la imagen abajo a la izquierda, materia prima, producción y luego el transporte al centro de distribución. Bien. La red de distribución no considera la producción de materia prima per se. La red de distribución comenzaría en esta imagen de abajo desde el transporte logístico, centro de distribución en adelante. La cadena de suministro puede incluir materia prima y producción, pero se consideran sinónimos, ¿ok? Si ustedes les preguntan en una prueba, cadena de suministro y red de distribución, ¿son sinónimos? La respuesta es sí. Y si les preguntan cuál sería la característica que los diferencia entre ambos, esto, cadena de suministros puede considerar materia prima sin ser excluyente, ¿ah? Una cadena de suministro puede partir desde el centro de distribución igual que una red, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos entonces. Primero, alumnos, vimos los aspectos generales de una red de distribución, que es lo que vimos recién, ¿cierto? Una empresa más que se relaciona con el medio ambiente, ¿cierto? Se requiere más que transporte. Esos son aspectos generales de una red de distribución. Se requieren diferentes opciones, ¿cierto? Dentro de una red. Pero si hablamos de aspectos específicos en una red de distribución, tenemos todas estas características más abajo que estoy ya vendría siendo como el desglose o el detalle de una red de distribución. Primero, ¿qué aspectos específicos considerar? Uno, número de fábricas y ubicación. ¿Será lo mismo, alumnos, tener una red de distribución con 5 fábricas en un radio de 10 cuadras en una comuna, por ejemplo en Macul, a tener una red de distribución de 50 fábricas en todo Santiago? ¿Será exactamente lo mismo? ¿Tendrá las mismas implicancias o no? ¿Qué opinan? Por chat también pueden participar, pueden comentar por ahí sus opiniones, por audio también, por supuesto. Número de fábricas y ubicación. ¿Tiene una implicancia en el número o no? ¿Qué gastos alumnos creen que aumenta o se dispara teniendo más fábricas y más kilómetros que recorrer con sus camiones? ¿Qué costo aumenta? Primero, El del transporte. transporte, ¿cierto? El combustible, ¿verdad? Si yo tengo camiones y tengo que recorrer 50 kilómetros para llegar de una fábrica a otra, mi gasto se dispara porque tengo que gastar en combustible, en el operador logístico y sobre todo en los tiempos de entrega entre un almacén y otro. Esa es una gran diferencia. Por eso el aspecto específico, número de fábricas y ubicación es clave. La ubicación de las fábricas es clave. Si tengo una fábrica en otra región, que obviamente ocurre cuando hablamos de redes más grandes, ¿afecta? Claro que sí, sí afecta. Ahora, el margen de utilidad del aumento de combustible y el aumento en tiempo de entrega, ¿es rentable respecto a la ganancia de estar en otra región o otra ciudad? Hay que evaluar eso. Si la respuesta es sí, no hay problema. Si la respuesta es no, es mejor reevaluar la red de distribución. Bien. Luego tenemos en aspectos específicos los productos, portafolio, tipo y márgenes. Cuando hablamos de productos se refiere a tener una alta variedad de estos. Por ejemplo, si yo en mi red de distribución me dedico a distribuir zapatos, ¿cierto?
el portafolio de zapatos que tengo que tener para abarcar un mercado tiene que ser amplio, ya sea en tallas como también en tipo de producto que tenga diferentes tipos de cuero, diferentes colores, ¿cierto? Y para diferentes tipos de uso, formal, informal, trekking, para hacer deporte, etcétera. Y los márgenes de los productos se hace relación a el estándar de tipo de calidad que este lleva. ¿Son zapatos de alta calidad, tipo guante, o son zapatos de baja calidad, más económicos, para vender en un supermercado, por ejemplo? No es lo mismo transportar, y si nos vamos a los celulares, por ejemplo, iPhones 15 Pro Max de 512 gigas a transportar celulares del 2010, por ejemplo, para poner un ejemplo más extremo. Los riesgos son mayores, ¿cierto? En la calidad de la mercancía es distinta y en consecuencia hay que tener eso en presente en mi red de distribución para efecto de transporte. ¿Ok? Luego en el número 3 tenemos las bodegas o almacenes, que acá es clave, ¿cierto? Tener una gran capacidad para almacenar stock disponible, ¿cierto? Luego el tipo de negocio, que vendría siendo qué tipo de rubro me quiero dedicar, alimentos, electrónica, ropa, textil, ¿cierto? Ahí depende qué área quiero abarcar y en consecuencia cómo voy a armar mi red de distribución. Y por último, clientes, ubicación y tipos de pedido, ¿sí? ¿Puedo abarcar todo Chile transportando despachos? ¿Qué tipo de pedido realizo? Si son a pedido, si son al por mayor, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Operadores logísticos. ¿Quiénes son los operadores logísticos, alumnos? Pregunta para ustedes. ¿Quiénes vendrían siendo los operadores logísticos en una red de distribución? Si hablamos de personal, ¿cierto? Ejemplos concretos. ¿A qué, si yo soy dueño de una empresa y necesito transportar, qué personal o operadores logísticos necesito en mi empresa? Trabajadores, Claro, trabajadores, Conductores, pero ¿qué trabajadores? Si tengo camiones, si tengo conductores, almacenes. Bien. ¿Qué más? personal de bodega, Exacto. Chofer calificado. Tal cual. Los operadores logísticos son todo el recurso humano que compone una red de distribución. Camioneros, personal de desembarque, operadores logísticos de picking, ¿cierto? Vendedores, trabajadores de las plantas, ingenieros. Todos ellos son los operadores logísticos, son el personal o los recursos humanos que componen una red de distribución. Luego, por supuesto, el alma mater de una red de distribución, sin esto no existe, el transporte, operadores de grúas, Juan Carlos, exacto. En el transporte, que lo hemos hablado en demasía en el curso, ¿cierto? Los diferentes tipos de transporte que tenemos, aéreo, marítimo, terrestre, por ductos, ¿cierto? Por ductos no vendría siendo una solución en una red de distribución, aunque si hablamos de gases, sí se puede considerar red de distribución por ductos, ¿ya? Pero en una red de distribución de envío de materia prima o productos vendría siendo marítimo, aéreo y sobre todo terrestre, que es el más importante de los tres, considerando que está presente en toda la cadena. El transporte marítimo y el aéreo pueden estar en ciertos tramos, al inicio o al final, pero el transporte terrestre es necesario para recibir el producto en el aeropuerto, llevarlo a la planta, luego que se envíe por tierra al almacén y así hasta el cliente final. Sí, el transporte terrestre vendría siendo el más clave. Luego los flujos de información. ¿Qué opciones tenemos? Online, presencial, correo, carta, WhatsApp, Zoom, como ahora, como estamos nosotros, ¿cierto? En reuniones a distancia. Se necesita en una red de distribución. Y por último, la infraestructura vial y medio de transporte. La infraestructura vial se refiere, alumnos, a carreteras.
tengo carreteras disponibles entre mi planta y mi almacén, entre mi fábrica y mis clientes, tengo que pagar tag, tengo que pagar peaje. ¿Cuánto se demora Vespucio Norte en descongestionarse? ¿Cuáles son las horas peak de tránsito? Todo eso necesito manejarlo para saber mis tiempos de respuesta con mis clientes y en segundo lugar los gastos. Y por supuesto los medios de transporte, auto, bicicleta, camiones, ¿cierto? Todo tipo de medio de transporte terrestre que sea hábil o que sea acorde a la infraestructura vial que existe en mi ciudad. ¿Sí? No es lo mismo tener una red de distribución en Santiago a una red de distribución en un pueblo pequeñito donde hay camino de tierra y hay poca población, ¿sí? Hay que considerar todo eso como aspectos específicos en un diseño de una red de distribución. Ahora bien, ya hemos visto aspectos generales y aspectos específicos de una red y ahora vienen los costos en la red de distribución. Si pensamos, ¿cierto?, en grande y vemos una red de distribución desde arriba, como es la imagen de la derecha, tenemos almacenes, tenemos fábricas donde se almacenan los productos y luego son distribuidos a diferentes tiendas o clientes, ¿cierto? Y a la izquierda tenemos tres conceptos: precio, calidad y velocidad, que tienen que tender siempre a un equilibrio, ¿sí? Para mantener los costos de una red de distribución a raya, que los vamos a ver a continuación, ¿cuáles son esos costos? Necesitamos mantener una calidad en los productos y en los tipos de entrega eficiente, un precio donde la oferta y demanda no se dispare, porque si me paso en los precios y cobro muy caro, no van a haber ventas, si no hay venta, no hay distribución. Si no hay distribución, alumnos, no hay red. Bien, y la velocidad de entrega, que fue lo que hablamos antes, ¿cierto? Que es clave hoy en día, sobre todo en las generaciones de nosotros que queremos todo rápido, queremos todo ya, queremos todo para ayer, ¿cierto? Esos tres términos tienen que mantenerse en equilibrio para mantener costos a raya y los vamos a ver a continuación en detalle. ¿Cuáles son los costos en una red de distribución? Acá están. El stock, ¿cierto? Que se refiere a mi capacidad de distribución respecto a la cantidad de productos que tengo almacenados, ¿sí? El stock hace relación también a con qué frecuencia yo voy reabasteciendo mi inventario, ¿sí? Por eso se habla de renovación de inventario. El stock disponible. ¿Cuál es mi stock de productos disponibles? A eso es alusión. ¿Cuál es mi capacidad de almacenamiento y con cuánto tiempo yo soy capaz de rellenar o redistribuir mi inventario? Luego el costo de almacenaje, que aquí hace netamente alusión al costo por metro cuadrado o metro cúbico, ¿sí? ¿Cuánto me cobran por almacenar si es que estoy arrendando un almacén? ¿O cuánto me cuesta a mí comprar un almacén y cuánto me sale mensualmente con el banco? Estamos suponiendo que ninguno de ustedes es millonario, ¿cierto? Y si quieren comprar un almacén tienen que pedir un crédito de consumo al banco, ¿sí? En consecuencia, ¿cuál es mi cuota mensual? ¿Cuál es mi ganancia? Y en función de eso evaluar si me conviene tener mi propio almacén o arrendar. Costo fijo. ¿Bien? Luego tenemos el costo de picking, que es el personal que se dedica al interior de un almacén o una bodega, distribuir los productos en diferentes paquetes, ¿cierto? Para envío con rótulo, etiqueta, nombre del cliente, destino, tipo de producto, etcétera. El picking es un costo fijo que habla de recursos humanos directamente y es clave para efectos de lo que hablamos de los movimientos internos. ¿Se acuerdan al principio? ¿A qué se refieren los movimientos internos en una red de distribución? Picking es un claro ejemplo, pero al mismo tiempo un costo fijo. Bien. Luego, otro costo en las redes sería el envase y embalaje, ¿cierto? Que aquí también es clave el costo de tener los materiales, las cajas máster. ¿Se acuerda que lo hemos visto en clase? Los diferentes tipos de embalaje, primario, secundario, terciario.
Todo eso es un costo que hay que considerar y por último el transporte, ¿cierto? Y lo mismo que hablamos hace en breve. ¿Arriendo camiones o tengo mi propia flota? ¿Cuánto me sale el combustible mensualmente por camión? ¿Cuánto me sale el mantenimiento de cada camión si es que yo tengo mi propia flota de camiones? ¿Vale la pena tener mi propia flota o conviene arrendar para evadir costos de mantenimiento, por ejemplo? Y si arriendo, ¿se hará cargo el dueño de los camiones para hacer su mantenimiento? Suena engorroso, suena complejo, pero eso es lo que hay que considerar como costos fijos en una red. Hay altos costos, como lo ven, y consideran, por supuesto, que la rentabilidad tiene que ser mayor a los costos para que una red de distribución y una empresa sobrevivan, ¿cierto? Por supuesto que hay que hacer un estudio de mercado para ver si las ganancias de mis ventas superan con creces los costos de una red de distribución para efectos de mantenerse a flote en el mercado. Es un gran desafío, pero con las matemáticas, Excel y un poquito de planificación se puede lograr, créanme. Alumnos, preguntas o dudas hasta aquí. Ya estamos terminando el resumen de la masterclass y luego pasamos a actividades. Si me pueden responder por el chat, sí, no, todo bien, dedito arriba. ¿Alguna duda? ¿Todo ok por ahí? Perfecto. Muy bien. Alumnos, pregunta, ¿habían escuchado del índice de rotación de inventario en su trabajo, en el mundo profesional, en sus casas? Índice de rotación de inventario, y si no lo habían escuchado, ¿qué creen que significa este término que se usa mucho en la red de distribución por lo demás? Es como FIFO, índice de rotación de inventario. El nombre ya te dice mucho, ¿no? Rotación de inventario. Aquí está. El índice de rotación de inventarios es una fórmula matemática que se utiliza para saber cuántas veces yo tengo que renovar mi inventario en un tiempo específico de tiempo determinado. Por ejemplo, yo necesito saber cuántas veces al mes necesito reabastecer mi almacén. Entonces calculo el índice de rotación de inventario para saber cuántas veces durante ese mes tengo que reabastecer mi almacén. Una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces. Ese es el objetivo del índice de rotación de inventario. ¿Y cómo se calcula el índice de rotación de inventario? Primero, es la definición matemática de este concepto es costo de ventas dividido el costo de inventario promedio. ¿Ya? Esa sería la definición matemática como fórmula. El costo de ventas dividido el costo de inventario promedio. ¿Y cómo calculo el costo de inventario promedio? Abajito se calcula como el costo de inventario inicial más el costo de inventario final dividido en 2, que es un promedio. El costo de inventario inicial se refiere a que yo hago un cálculo inicial del inventario, cuánto me cuesta a mí. Por ejemplo, necesito 10.000 notebooks Samsung que quiero distribuir y vender. Ese costo de inventario, hago todo el cálculo, cuánto me sale cada notebook y cuánto me cuesta almacenarlo. Y ahí tengo el costo de inventario inicial. Luego, a ese costo siempre varía. ¿Por qué? Porque de esos 1.000 notebooks tengo que ver, o 10.000 notebooks, tengo que ver cuáles están en buena condición para venderse, tienen que pasar por un chequeo de calidad. Luego tengo que calcular si mi almacenaje y mi stock están disponibles o no para aquello. Siempre, siempre en una red de distribución hay variables en los cálculos iniciales, lo que te lleva a un costo de inventario final. Puede ser mayor o menor. Y esto, al dividirlo por 2 te da un costo de inventario promedio. ¿Ok? Con ese costo de inventario promedio, eso se divide por el costo de ventas y te da un número. Y ese número es cuántas veces tengo que renovar mi stock en un periodo de tiempo específico. ¿Ok?
Lo vamos a ver en breve manera práctica. Este ratio, que el ratio de alumnos es una división entre dos variables o factores. Es una división, lo que acabamos de ver. Entonces, cuando hablamos de ratio, este ratio nos informa cuántas veces el inventario del almacén requiere ser abastecido con nuevo stock en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un año, en un mes, en una semana, en 6 meses. Eso lo defino yo. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo, profe, calculo 3 meses, un año? ¿Cómo lo meto en la fórmula? Eso no se ve reflejado en los números que ponen ustedes. No es lo mismo poner el costo de ventas de un año al costo de venta de un mes. Eso, si ustedes eligen el periodo de tiempo que quieren evaluar, los mismos números del costo de ventas en ese mes o en ese año y el costo de inventario promedio de ese mes o ese año, les va a dar el resultado que requieren en ese tiempo. Cuando ingresan los costos en esa variable de tiempo a la ecuación o a la fórmula, les va a dar este ratio o este índice de rotación de inventario. ¿Ok? Teniendo esto claro, Evelyn, por favor, dígame, ¿cuál es su Eh, pregunta, consulta? Me queda un poco la duda. Bueno, nosotros también aquí en el trabajo tenemos que hacer inventario, arrendamos ropa a nuestros clientes. Un ejemplo, Ok. esto es muy masivo, mucha cantidad de ropa a distintos hoteles o a distintos clientes, en fin. Al por Pero mayor, buenísimo. sí, ¿qué opina usted con respecto a hacer inventarios mensualmente? ¿Es según el costo que tengamos, debemos hacer inventario mensualmente o trimestral, semestral? Eso es, a ver, no sé cómo plantearlo, pero ¿qué considera usted? ¿Es Se mejor entendió mensual perfecto. para llevar un control? Se entendió perfecto, Evelyn. Ya, La mejor respuesta para tu pregunta tiene que ver en directa relación con la demanda que ustedes tienen como empresa en función de las ventas, ¿sí? Si ustedes tienen 50.000 prendas de retail textil para la venta, pero su flujo de venta es bajo, no tiene mucho sentido hacer un índice de rotación de inventario o cálculo de inventario al mes, porque tienen poca rotación. Ahora, si por lo que me cuentas, y espero que así sea, tienen una alta rotación, sí, venden altísimo. bastante. Sí, altísimo. Perfecto. Si es muy alto, entonces sí es muy conveniente hacer una índice de rotación de inventario o cálculo de inventario mensual. Está perfecto. Sí, pero es que, por Semanal ejemplo, también se puede hacer, pero estaría muy sobre la marcha, ¿no? Estarían constantemente. No, no se recomienda mucho, pues genera mucho caos, si lo quieren así, para efectos de calcular todo el tiempo. Algunas empresas lo hacen, cálculo semanal de inventario, pero no es muy conveniente. Mensual yo diría que está perfecto y si lo hacen así, Evelyn, me parecería en el caso de un alto flujo de ventas correcto. ya entiendo. Gracias. O sea, me quedó No sé clarísimo. si respondí a su pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que voy sacando el ejemplo de lo que hacemos acá como compañía, a lo que usted va explicando y tiene toda la razón. O sea, con el inventario inicial, al final se saca, se divide en los dos y si son varios meses, no sé, se divide la pérdida o el monto que salió en inventario, lo podemos dividir en la cantidad de meses y muchas veces el valor es súper bajo y tiene un por ciento de merma súper bajo también. No sé si es así. Sí, perfecto. Y me alegro que le esté yendo bien. Lo que es textil tiene bastantes ventas siempre, así que lo felicito, me alegro mucho. Ay, no, es terrible porque mucho trabajo. Se sabe que es demandante, ¿no? Es un rubro que demanda mucho tiempo y es bien caótico en cuanto a la cantidad de ventas. Sobre todo asumo que en el cyber le fue bastante bien, pero eso lo lleva a tener harto trabajo. Así Sí, que yo compré harta ropa en el cyber a buenos precios. Bien, seguimos entonces teniendo este concepto claro de índice de rotación de inventario. Hablamos de, y con esto cerramos el resumen, el cambio en redes de distribución. ¿Se acuerdan que hablamos del status quo, que hay que desafiarlo y una red de distribución necesita tener una capacidad de cambio o reingeniería? Acá está. Una red de distribución necesita adaptarse y en consecuencia necesita estar hábil o disponible para cambios. ¿Ok? Tenemos tres tipos de cambios en una red de distribución con diferentes niveles de escala o diferentes niveles de ingeniería o cambios. Primero, operativos. Cambios operativos se busca eficacia y eficiencia, se busca reducir stock
Y se puede implementar el just in time, ¿cierto? Que lo hemos visto, creo, en la primera clase, que habla de tener un inventario en constante recambio, como decía Evelyn, pero en periodos más acotados de tiempo, una semana, 2 semanas, y reducir stock, lo cual será un desafío, pero eso serían cambios operativos. Se mantiene la estructura de la red de distribución con los almacenes, con las fábricas, con los clientes, pero reduzco los almacenes, reduzco el stock, manteniendo un sistema más eficiente, más barato. Menos stock me significa menos almacenes, menos costos. Luego tenemos la reingeniería del sistema. ¿Podrían entrar las tarjetas Canvas? Sí, sí, perfecto. No, sería un buen ejemplo de cambio operativo, que son cambios pequeños, ¿ya? Ahora, si hablamos de reingeniería del sistema, hablamos de ya un cambio más grande, ¿no? Que afecta de mayor manera a la red. Modificación de proceso o la misma red. ¿Qué significa esto? Cambio mis clientes, cambio mis fábricas a otra ciudad o a otro sector geográfico, a otra comuna. Aumento de gastos e inversión. Compro nuevas fábricas o almacenes en otra región, ¿cierto? La red de distribución crece, cambia, pero el porcentaje de invasión en la red aumenta. Ya no es netamente un cambio operativo, es un cambio mucho más avanzado. Y luego, nuevos sistemas que ya acá hablamos de reestructurar casi por completo una red. Un ejemplo de esto puede ser modernizar la red, externalizar la logística, subcontratar a otra empresa, etcétera. Esta última ya habla de que la empresa dio un giro de rubro, por ejemplo, de textil se cambió a electrónica y cambió toda su estrategia de venta, cambió toda su red de distribución por completo. Si cambia de rubro, un nuevo sistema o red de distribución vendría siendo la solución a eso, ¿sí? Todo esto desafía el status quo. No lo olviden, el status quo es mantener todo como está y nunca adaptarse y cambiar, lo cual es peligroso, recuérdenlo. Y acá, ¿cierto? Nuestro querido cuadro de mando integral que lo hemos visto en clases, y acá en porcentajes el nivel de cambio, a la derecha, los cambios operativos que vimos recién, de un 5 a un 10% afectan a la red. Las reingenierías, una inversión mayor, ¿cierto? O vender almacenes, 10 a un 30%, y los cambios revolución que se llaman, de un 20 a un 40%. Eso venía siendo la proporción en porcentaje. Esto, por supuesto, referencial, no es estructurado, pero para que se hagan una idea de el tipo de cambios que puede sufrir una red con ese tipo de modificaciones, operativos, reingenierías o cambios ya más avanzados, ¿sí? Bueno, acá me salió el tiro por la culata porque tenían que responderlo ustedes, pero lo vamos a leer igual. Las tendencias indican que el picking siempre tendrá un aumento en sus costos debido al crecimiento de la industria. Verdadero, ¿cierto? Si la industria crece, necesito más personal y recursos humanos, en consecuencia, mis costos de picking van a aumentar. Bien. Pregunta para ustedes por acá. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a ejemplos de un sistema de gestión abierto en una red de distribución? ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a ejemplos de un sistema de gestión abierto en una red de distribución? Se refiere a que está en relación con el medio ambiente o que está relacionado con su entorno. Hay más de una respuesta correcta. Por el chat. Participen por el chat, alumnos. Respondan. ¿Cuál de las tres es correcta? ¿O cuál creen ustedes? No hay respuesta. No tengan miedo de equivocarse. La idea es que participen. B y C, almacenaje, ¿ok? Perfecto. Contacto con proveedores. ¿Por qué? Porque la junta directiva no hace relación a una relación con el medio ambiente o el entorno y el almacenaje es netamente algo interno. Si el contacto con proveedores vendría siendo la respuesta correcta en este caso. Acá, otra pregunta rápida. En relación con la empresa y su relación con el entorno, indique cuál relación es la más importante. ¿Operadores logísticos, proveedores o movimientos internos? Acá sí hay más de una correcta. Les voy a dar una. Proveedores es una, movimientos internos es otra.
Las tres. Cuando hablamos de la relación con el entorno, operadores logísticos, proveedores y movimientos internos son igual de importantes en una red de distribución. ¿Ok? Siguiente, verdadero o falso. Cuando nos referimos a redes de distribución, cadena de abastecimiento y red de distribución logística, se refieren al mismo concepto. ¿Verdadero o falso? A ver quién da más. ¿Verdadero, verdadero? Daniela, Francisco, Juan Carlos, verdadero. Muy bien, lo que hablábamos, ¿cierto? Para efecto de redes, cadena de abastecimiento y red de distribución son sinónimos. Muy bien. Y acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La red logística considera dentro de sus procesos la red de distribución, la cadena de abastecimiento solo puede estar compuesto por un medio de transporte o la red de distribución necesita ir siendo adaptada constantemente en el mercado. Ah, ah, ah. Esa es la respuesta. A y C. La red logística considera dentro de su proceso la red de distribución, sí, que ahí faltó rellenarla con verde, y la red de distribución necesita ser adaptada también. ¿Ok? A y C son correctas. Y acá esto lo vimos en la masterclass, pero se lo repetí para hacerlo en vivo. Uniendo conceptos. A la izquierda tenemos diferentes conceptos que hay que unir con los conceptos de la derecha. Entonces tenemos arriendo de bodega, costo de picking y costo de stock. Primero, arriendo de bodega arriba, a la izquierda. ¿Con qué lo podemos relacionar a la derecha? Arriendo de bodega es un costo de Con el almacenaje, índice costo de de rotación de inventario, almacenaje. costo personal, almacenaje, ¿cierto? Muy bien. El costo de picking, ¿con qué lo podemos relacionar? Con Índice de el rotación de costo inventario, personal. costo personal. Muy bien. Y por último, el costo de stock, ¿cierto? Lo relacionamos directamente con el índice de rotación de inventario. Muy bien. Ahora, para cerrar la clase, que nos quedan 10 minutitos, alternativas múltiples, vamos a ver cómo están. ¿Quién quiere ser millonario por acá? Pregunta. El sistema Warehouse Management Software, WMS, se utiliza para... Esto lo vimos en la masterclass, por si acaso. Y si no lo vieron, a ver qué opinan. El sistema Warehouse Management Software es una logística de aduana, administración de sistemas de ventas, gestión de bodega o seguimiento de pedido online. Muy bien, gestión de bodegas y central de distribución. Para las que no vieron la clase, el sistema Warehouse es un software que se utiliza en almacenes y bodegas para que se usa como centro de distribución, donde el camión llega con unos productos y estos se subdividen de diferentes camiones para ser entregados a diferentes clientes. Es como, imagínense un centro de distribución que utiliza un software para reenviar productos desde un mismo almacén. ¿Sí? Eso es el sistema warehouse, en simple. En la clase, la masterclass está más detallado con video inclusive para que lo revisen. Seguimos. La empresa necesita más que transporte. Esta afirmación hace referencia a aspectos específicos a considerar en la red. Se requiere tecnología de una red de distribución, se necesita recursos humanos o aspectos globales a considerar. La empresa necesita más que transporte, lo que vimos ahora en el resumen. B, C, B, C, D. La empresa necesita más que transporte, fue lo que vimos al principio de la clase. Es un aspecto global a considerar en red de distribución. ¿No? Cuando hablamos de esta afirmación, más que transporte, es parte de la materia en cuanto a aspectos globales en una red. Vimos los aspectos globales al principio de la clase y luego los aspectos específicos. ¿Ya?
para que le echen un repaso ahí a la materia del PDF o la masterclass de la semana pasada. Seguimos. Pregunta, stock, almacenaje y picking son ejemplos en una red de distribución de ingresos, costos, activos o logística. ¿Cuál es la respuesta? Stock, almacenaje y picking. Bien, Evelyn. Costos. Lo vimos recién. Los costos en una red de distribución son almacenaje, stock, picking, ¿cierto? ¿Qué más? Transporte. Bien. Costos. No lo olviden. Si quieren armar una red, tienen que considerar estos ítems para calcular los costos fijos de una red de distribución. ¿Ok? Cuando nos referimos a una amplia gama de posibilidades en una red de distribución, hace relación a cadena de abastecimiento, cadena de logística, estrategias comerciales o operadores logísticos y warehouse. Cuando nos referimos a una amplia gama de posibilidades en una red de distribución. ¿Se acuerdan del triángulo que vimos que tenía que estar en equilibrio? Dicen por ahí. Cuando les meto logística se dejan llevar, ¿ah? Logística es muy amplio. Les anticipo que no es la correcta. C, como dijo Juan Carlos. Cuando nos referimos a una amplia gama de posibilidades, hablamos de estrategias comerciales y canales de distribución. ¿Ya se acuerdan del triángulo que vimos que tenían que estar en equilibrio? Y las estrategias comerciales, los canales de distribución que tienen que estar disponibles, ¿cierto? A eso se refiere cuando habla de amplia gama de posibilidades. Estrategias comerciales, cuántas fábricas tengo, dónde los tengo, geográficamente dónde están ubicados y qué estrategias comerciales utilizo. Exacto, Francisco. De hecho, se los pongo a propósito del concepto logístico porque la logística es tan amplia que tengan cuidado porque suele no ser la correcta. Cadena de abastecimiento logístico, todo lo que sea logística para efecto de una respuesta específica suele llevarlos a error. Tengan ojo con eso, ¿ya? Profesor, ¿y La qué tiene que logística, ver las recuerden, estrategias comerciales? O sea, yo sé que los comerciales son los que negocian con los clientes, en fin, que a eso va, a las estrategias comerciales. sí, cuando habla de amplia gama de estrategias comerciales, hace relación a que tenés que tener una capacidad de negociación potente y además una amplia gama de posibilidades, online, redes sociales, en persona, reuniones en vivo, presencial, por Zoom. Tener diferentes herramientas comerciales para poder generar un marketing eficiente en tu red de distribución. No sacamos nada con tener una red de distribución eficiente si no tenemos una estrategia comercial para la venta. ¿Sí? A eso se refiere con una amplia gama de posibilidades en estrategias comerciales. ¿Ok? Seguimos. El índice de rotación de inventario, que fue lo que vimos recién de la fórmula matemática, ¿cierto? Es aplicable cuando necesitamos calcular costos, debemos llegar a acuerdos con proveedores, calculamos la inversión inicial o necesitamos calcular cuántas veces debemos reabastecer el inventario en un periodo de tiempo. ¿Cuándo usamos alumnos el índice de rotación de inventario? ¿Para qué lo usamos? ¿Cuál es su objetivo? Que fue lo que vimos recién. El índice de rotación de inventario, como dijo Juan Carlos, lo usamos para saber cuántas veces tengo que reabastecer mi stock en un periodo de tiempo. ¿Ya? Eso es el índice de rotación de inventario. Yo calculo ese resultado para saber cuántas veces al mes, al año, a la semana, cuántas veces tengo que abastecer mi stock. ¿Ok?
Y ahora vamos a ver ejercicios prácticos respecto a esto mismo. Índice de rotación de inventario, que fue lo que vimos recién. ¿Cuántas veces tengo que abastecer mi almacén? Entonces, vamos a ver dos ejemplos y nos despedimos. Ya estamos cerca de la horita para que a ver si me entendieron el concepto de índice de dotación de inventario. Una empresa de ventas online durante el año 2023 tuvo un costo de inventario inicial de 64 millones y un costo de inventario final de 76 millones, además de un costo de ventas de 140 millones. Utilizando la fórmula de índice de control de inventario, calcule el índice de relación de inventario de esta empresa. Entonces, ahí están las fórmulas al costadito. Tenemos que calcular el índice de rotación de inventario de esta empresa con los datos que nos entregaron. Tenemos el costo de inventario inicial, el costo de inventario final y el costo de venta. Si rellenamos la fórmula, índice de rotación de inventario, tenemos el costo de inventario, ¿cierto? O el costo de ventas, que es 140 millones, que lo puse como 140 nada más, para ahorrarnos ceros. Y ese 140 tenemos que dividirlo por el costo de inventario promedio, ¿cierto? El costo de inventario promedio es el costo de inventario inicial más el costo de inventario final dividido 2. O sea, 64 millones, que es el costo de inventario inicial, más 76 millones dividido 2 me da 70. Entonces, alumnos, ¿cuál sería el siguiente paso? 140 lo tengo que dividir por qué número. 140 millones lo divido por el costo de inventario promedio. ¿Cuál es el valor del costo de inventario promedio? Pregunta para ustedes. Viendo la fórmula que tengo aquí al costadito. 70, ¿cierto? Muy bien. Y si divido 140 por 70, el resultado es 2. ¿Qué significa eso? Que si yo hice este cálculo para 64 millones, el año 2023. Ese resultado, ¿cómo se lee? Esta empresa durante el año 2023, con el stock que tenían, que eran almacenes gigantescos, tuvieron que hacer 2 veces renovación de stock al año. No les fue muy bien. ¿Cierto? Así se lee. ¿Cuántas veces se hace la rotación de inventario? En este caso, durante el año 2023, lo hicieron 2 veces. ¿Ya? Aquí hay que considerar si el almacén era gigantesco o no, cuántos miles de millones de productos tenían almacenados, ¿cierto? Pero se lee así. Ahora tenemos otro ejemplo. Y acá se lo pueden hacer ustedes. Una empresa de venta es lo mismo. Una empresa de venta automotriz durante el año 2021 tuvo un costo de inventario inicial de 2.150 millones, automotriz, mucho más inversión, y un costo de inventario final de 3.020 millones, y un costo de venta de 15.780 millones, un montón, durante todo el 2021. Calcule el índice de rotación de inventario de esta empresa. Tenemos entonces 15.780 millones dividido el costo de inventario promedio, y el costo de inventario promedio nos dio qué resultado se lo pueden calcular ustedes con su celular, calculadora, 3.660. Ok. Tenemos, lo vamos a hacer acá rapidito, 2.150 más 3.020 dividido 2 nos da 2.585, ¿sí? 2.150 más 3.020 dividido en 2, 2.585. Y 15.780 dividido 2.555 nos da 6. ¿Se entendió? Si reemplazamos la fórmula matemática, los valores que tenemos en el problema, nos da 2.585 como costo de inventario promedio.
y la división entre el costo de venta inicial y el costo de inventario promedio, que sería el índice de rotación de inventario, sería 6. O sea, esta empresa mercado automotriz tuvo que renovar su stock 6 veces durante el 2021. Automotriz, que eso es un Profe, montón. y no puede ser 7 porque es 6,10 me dio a mí. 6,1 si lo redondeas, es 6. Siempre cuando es 6 punto algo o 5 punto algo, si es bajo 5 se redondea al número, en este caso sería 6. Si hubiese sido 6,7 o 6,8 o 6,8 sería 7, pero se lee como 6 en este caso. Francisco. Perfecto, profe, gracias. Muy bien, alumnos, a modo de cierre, entender cómo se estructura, forma y diseña una red de distribución, entendiendo sus componentes, costos y la manera de calcular una rotación de inventario eficiente, con el objetivo de mantener el stock vigente, los ayudará a implementar de forma eficaz y eficiente una red de distribución en el mundo profesional. Alumnos, dudas, preguntas o consultas respecto a lo visto en el día de hoy. Mm, A mí me queda claro, profesora, hay algunas cosas que, claro, había que calcular bien. Pero tengo una duda con respecto a otra cosa. Yo quiero saber si Dígame. va a haber tutoría para el trabajo 3 que es grupal. En este caso, este grupo es bastante pequeño, pero quiero saber si va a haber Ujú. tutoría con respecto a eso. Es una muy buena pregunta. Las tutorías o los trabajos grupales lo ve el tutor del curso. Si quieren, puedo poner en contacto con él y les mando un anuncio por Canvas para tener una respuesta clara con eso, ya que yo en lo personal no lo veo directamente, pero lo voy a gestionar para tener una respuesta lo más rápido posible, Evelyn, para todos. Seguramente esto se va a reflejar en un anuncio el día de mañana. ¿Ok? Lo voy a Y se hacer habría ver. agradecido una tutoría también para el módulo 2 porque yo tenía algunas dudas, pero bueno, ya pasó ya. Ok, ok, todo eso lo voy a hacer ver ahí para, sí, me imagino que una inquietud global del curso para que no tengan dudas respecto a los trabajos Sí, prácticos. No hay problema sí, con eso. ¿Ok? gracias. La masterclass de esta clase, que vimos el resumen, la masterclass completa que está mucho más en detalle, mucho más en profundidad y detallada, que dura 1 hora y media, está en la plataforma para que la revisen. Sumado a eso, el PDF del módulo 3 para que la red de distribución les quede clarísimo, para efectos de los trabajos grupales, examen que vengan más adelante y les vaya bien, ¿ya? Cualquier duda o pregunta respecto a la teoría o las clases, que cuenten conmigo por mi correo, directamente por Canvas también. Y como les comenté, voy a preguntar respecto a si es posible alguna tutoría o aclaratoria respecto a los trabajos grupales. En el caso que no se hagan tutorías porque no está considerado en el módulo de este curso, de todas maneras, vamos a ver qué se puede hacer para efectos de responder preguntas y consultas, porque ahí el tutor del curso es, como les comento, que me ve todo eso, así que lo voy a averiguar y a más tardar mañana les tengo una respuesta, ¿ok? Para su tranquilidad, para no pasarnos el Gracias. fin de semana, que la idea es que avancen y no estén sobre la hora de la semana que todos trabajamos, ¿cierto? Haciendo los trabajos, ¿ok? Eso, alumnos, que tengan muy buena semana, Evelyn, Claudia, Cristian, Gracias, a todos profe. que Muy tengan buena muy buena tarde, clase. Juan Carlos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, buenas Chao, chao. noches. Gracias. Chao, gracias.